Muy bien. Bueno, vamos a empezar. Ya me presentaron, nada más por conflicto de interés tengo que presentar esta diapositiva. Soy gerente médico de vacunas en GSK México, pero no vamos a hablar de ningún tipo de producto, ¿no? Del portafolio. Y como bien menciona la doctora Gorbea, es una enfermedad que se transmite, todos los que tenemos una vida sexual activa tenemos este riesgo de adquirir una enfermedad de transmisión sexual. Lo único que necesitamos es tener actividad sexual, no necesariamente coito. Hay algunas enfermedades que solamente se transmiten por contacto piel con piel, como sería el VPH, por ejemplo, que también vamos a platicar de él. Y hay algunas otras prácticas de adolescentes que consideran que porque no se embarazan podrían ser seguras, como el sexo anal o el sexo. Entonces, son enfermedades que no se requiere mayor riesgo que la actividad sexual, y prácticamente toda la población del mundo vamos a tener este riesgo en algún momento de nuestra vida. Y va a continuar mientras sigamos siendo sexualmente activos. Es una de las primeras 5 causas de consulta en consulta externa de todo el mundo, ¿no? En México no es la excepción, es una de las primeras 5 causas de consulta. Aproximadamente 900,000 personas a 1,000,000 de personas se van a infectar diariamente de alguna enfermedad de transmisión sexual. Y una de las cosas que es muy importante es, si yo voy a consulta por una probabilidad de una infección sexual, tengo que descartar todas y cada una de ellas. Aproximadamente 340 millones de casos nuevos cada año en el mundo de enfermedades de transmisión sexual, y por supuesto esto hace que sean problemas de salud pública graves. Además de la frecuencia que tenemos de estas enfermedades, existen ciertos patógenos y ciertos virus y ciertas bacterias que generan aún más carga de enfermedad y que siguen siendo pandemia, como es el VIH. Es una de las pandemias más grandes que hemos tenido en la historia de la humanidad. Es una de las pandemias con más casos reportados de infección, y el problema es que mientras alguien tiene el micrófono abierto, no escucho mucho ruido, y mientras no sepamos las medidas de transmisión que vamos a platicar un poquito más adelante, pues esta pandemia difícilmente se va a limitar. Tenemos otros problemas de salud pública, por ejemplo, un gonococo. Gonorrea es uno de los superbugs, está actualmente clasificado como un superbug, y esto quiere decir que tenemos un gran porcentaje de gonococos resistentes al tratamiento inicial y al tratamiento de segunda elección, y entonces esto genera un impacto mucho mayor porque se necesitan mucho más recursos para tratar una enfermedad bacteriana. Tenemos el virus del papiloma humano, que ahorita también vamos a enfocarnos un poquito en él, porque es uno de los prevenibles mediante vacunación, y sí podríamos erradicarlo. Y bueno, el resto de complicaciones y secuelas que mencionaba la doctora no necesariamente son para la persona que tiene la enfermedad, sino para los embarazos y futuros recién nacidos que pueden tener estas complicaciones transmitidas, ¿no? Entonces podemos clasificarlas en úlceras genitales, anales o preanales, y a partir de ahí hacer un diagnóstico. Si hay secreción uretral o vaginal, las verrugas genitales, que son muy aparentes, pero las verrugas genitales es solamente una proporción de las infecciones por el virus del papiloma humano, y lo más catastrófico del virus del papiloma humano es el cáncer, que puede pasar desapercibido por muchos años hasta que ya no tengamos algún método terapéutico adecuado. La infección por VIH, que también sabemos que tenemos una gran proporción de no diagnosticados, a más del 40% de las personas que viven con VIH no tienen un diagnóstico, y en países como el nuestro hasta 60% de las personas con VIH podrían no estar diagnosticados. Y claro, esto hace que se perpetúe aún más la pandemia por no saber las medidas de prevención, ¿no? Hepatitis A es otra enfermedad de transmisión sexual, es muy común en
brotes después del mes del orgullo gay, en donde sabemos que hay una actividad sexual de hombres que tienen sexo con hombres muy activa, y entonces eso hace que también ya esté clasificada actualmente como una enfermedad de transmisión sexual. Y también es prevenible mediante vacunación, y entonces también es una de las enfermedades que podríamos erradicar o por lo menos eliminar del planeta si vacunamos como debemos de vacunar a la población. Hepatitis B, nuevamente otra enfermedad prevenible mediante vacunación, que también podríamos eliminar este patógeno si lográramos la vacunación de todos los grupos de riesgo, que básicamente ustedes saben que tenemos esta vacunación desde el nacimiento. En caso de que no sepamos si la mamá tiene hepatitis B, es una manera de prevenir esta transmisión al recién nacido. No es que tenga 7 días después de que nació, tengo 7 horas después de que nació el bebé para poderle aplicar esa vacuna y evitar el contagio. Y actualmente hepatitis C, que es un boom de información, porque ahora ya la podemos tratar y eso es una gran noticia, pero también es una enfermedad que podríamos disminuir en incidencia si lleváramos las medidas preventivas a cabo. En bacterias, bueno, la verdad es que son de las más sencillas, por hablar de alguna manera, de tratar y de diagnosticar, porque bueno, tenemos métodos diagnósticos bacteriológicos y serológicos rápidos que nos permiten hacer un diagnóstico, un tratamiento. El periodo de incubación puede ser variable. Aquí uno de los principales problemas de salud pública es gonorrea. Como ya les mencioné, tenemos gran cantidad de gonorrea resistente, y este mal uso de antibióticos en la práctica clínica sin tener un cultivo previo ha hecho que no solamente gonorrea, sino muchos otros patógenos estén cambiando de manejo empírico, ¿no? Por ejemplo, las infecciones de vías urinarias, el manejo empírico ya no puede ser con quinolonas, porque es una proporción de Escherichia coli resistente a quinolonas en más del 40%, y eso hace que ya no sea si yo tengo una resistencia de un patógeno inicial de más del 40% a cualquier antibiótico, ya no puede ser mi manejo empírico, y eso es lo que hemos hecho por tratar infecciones sin cultivos previos. Después tenemos los virus, ¿no? Dentro de los más frecuentes, el virus de herpes simple tipo 1, y aquí hay una particularidad muy importante, porque con estas actividades de sexo oral y sexo anal, no solamente el virus herpes simple tipo 2 es el que afecta los genitales, sino que también si hay estas prácticas de sexo oral, también puede afectar la mucosa oral y viceversa. Herpes tipo 1, si yo tengo algún tipo de lesión por herpes tipo 1 en boca y tengo sexo oral, eh, puedo transmitir esto a ano y a vagina, ¿no? Entonces, bueno, y a pene, ¿no? Entonces, claramente, no solamente tengo que pensar en virus tipo 2 si estoy teniendo una lesión genital. Si es un poco más complicado de tratar, ¿no? También tenemos citomegalovirus, que puede generar úlceras genitales, esto es principalmente en algún tipo de inmunocompromiso, como ya decíamos, virus de hepatitis A, hepatitis B y hepatitis C, y lo que tengo en color diferente, en azul, son virus que podemos prevenir mediante vacunación. Y entonces, si yo quiero tener una sexualidad sana y quiero que mis hijos tengan una sexualidad sana, bueno, pues por lo menos prevenir estas enfermedades mediante vacunación antes de que siquiera estén pensando en tener sexo, como es la indicación de la vacuna del virus contra el papiloma humano, que es a partir de los 9 años. En México se aplica a los 11 años o en quinto año de primaria, en donde esperamos que nuestros niños todavía no tengan siquiera esta duda de qué sería tener sexo, para terminar el esquema antes de iniciar las relaciones sexuales, y así poder prevenir el contagio de estas enfermedades, ¿no? Entonces, todo esto es algo que podríamos hacer desde la pediatría, desde nosotros, desde los que nos dedicamos a la atención infantil y de adolescentes, asegurarnos que sus esquemas de vacunación estén al día para que tengan esta prevención más robusta al momento de iniciar, ¿no? Porque van a iniciar, o sea, ahorita vamos a hablar de algunas estrategias conductuales para evitar el contagio, ¿no? Pero van a iniciar en algún momento, ¿no? Protozoarios también, existen otros patógenos que pueden producir infecciones de transmisión sexual que no se toman como tal, ¿no? El Trichomonas vaginalis, entamoeba histolítica, Yarda lambda, ¿no? Son estos patógenos que pueden también infectar genitales y ano por el tipo de prácticas sexuales. En los hombres, bueno, lo que mencionaba la doctora, los hombres y mujeres, los que podemos tener
estas complicaciones de infecciones de transmisión sexual no solamente es un momento de tratamiento y de infección de transmisión sexual, sino que en el momento que tengo una infección y no puede ser tratada o no tiene un tratamiento adecuado, pues lógicamente lleva a consecuencias graves. Es una de las principales causas de infertilidad o de retraso en lograr los embarazos, ¿no? Las consecuencias y las cicatrices que provocan algunas infecciones de transmisión sexual, orquiepididemitis, estenosuretrario, infertilidad. También está asociado BPH, como ustedes saben, a cáncer de ano, de pene y de orofaringe. Entonces, también la vacuna contra el BPH está indicada en hombres, por supuesto, para evitar este tipo de complicaciones. Y sífilis, ¿no? Que la van a encontrar en múltiples libros de novela histórica de cómo la sífilis era la principal causa de demencia antes de la era de los antibióticos, ¿no? Y en mujeres, bueno, el cáncer cervical, que es uno de los principales y más catastróficos diagnósticos, ¿no? Sigue siendo la segunda causa de muerte por cáncer en el mundo, y en México, bueno, y en países como México, es también las infecciones de transmisión sexual, las causas frecuentes de partos prematuros, de enfermedad pélvica inflamatoria, de abortos y dolor pélvico crónico. Y en niños, por supuesto, la ceguera que estábamos platicando previamente, el daño que pudiera tener en morfología, ¿no? Si tenemos una infección de transmisión sexual muy temprano en la organogénesis, daño ocular, pulmonar, óseo, neurológico, muerte perinatal, malformaciones congénitas, inmortalidad perinatal, ¿no? Y el único factor de riesgo que tenemos que tener para tener una enfermedad de transmisión sexual es ser sexualmente activos. Y aquí un dato que siempre me gusta hacer, puntualizar más bien, es la primera causa, la causa más frecuente de VIH en las mujeres es estar casada. El factor de riesgo más importante en las mujeres para adquirir VIH es estar casada. ¿Por qué? Porque no me cuido, porque no utilizo métodos de barrera, porque no utilizo PrEP, porque no utilizo profilaxis post-exposición, porque bueno, es mi pareja estable, pero ese es el principal factor de riesgo para que las mujeres adquieran una enfermedad de transmisión sexual como VIH. Y como les mencionaba al principio de la plática, si tengo una enfermedad de transmisión sexual, tengo que descartar todas y cada una de las que acabo de comentar. Esto es una gráfica de la incidencia de VIH que hemos tenido en la última década, ¿no? No está actualizado al 2020, pero la curva ya está plana, ¿no? Así, hemos logrado aplanar la curva y eso no está bien. ¿Por qué? Porque significa que las medidas de prevención no han sido del todo exitosas, porque lo que debería de pasar con enfermedades como estas que conocemos hace más de 30 años es ir disminuyendo la curva, porque cada vez tenemos más medidas de prevención y cada vez contamos con más medidas de prevención que vamos a hablar, ¿no? Entonces tenemos una línea plana, prácticamente desde la década pasada tenemos una línea plana de casos nuevos de VIH en México y en varias partes del mundo. Tenemos algunos estados con mayor proporción de casos, ¿no? Las playas son un lugar en donde los casos no solamente pueden estar plana la curva, sino que puede haber picos intermitentes. Y bueno, el número de casos sigue siendo mayor en hombres, sigue siendo una proporción mayor en hombres, porque los hombres que tienen sexo con hombres son los que más pueden tener este contagio, pero bueno, las mujeres tampoco ha disminuido en proporción la, la, la posibilidad de infectarse, ¿no? Y esto es el mundo, ¿no? Aquí podemos ver el mundo, que la transmisión de VIH globalmente persiste. ¿Por qué? Porque es sexo, ¿no? Lo único que tienes que tener es sexo, ¿no? Y bueno, además la proporción de uso de drogas intravenosas, de algunos otros riesgos que van disminuyendo, ¿no? Pero lo único que tenemos que tener para tener una infección de transmisión sexual es sexo, y eso no lo vamos a dejar de tener durante nuestra vida adulta, ¿no? Y entonces las curvas no están disminuyendo, la mayoría del mundo las tiene planas, ¿no? O sea, realmente no es algo que nada más esté pasando en México. Y actualmente sabemos que ya no es una sentencia de muerte el VIH, y entonces disminuimos eh, pues preocupación por contagiarnos, y entonces a lo mejor no tomamos las medidas necesarias
¿no? Y ahí entonces los adolescentes ya no me muero, me puedo tomar lo mismo que toma tal o cual persona y entonces está perfecto y entonces de qué me preocupo, ¿no? Y eso es lo que pasa en muchos casos para adquirir la enfermedad, el VIH y algunas otras enfermedades de transmisión sexual. Por suerte sí, la transmisión en niños ha disminuido y hay países que tienen tasa cero de transmisión perinatal y eso es muy bueno, pero en México todavía no es algo que logramos y tenemos, como les mencionaba al inicio de la plática, más del 60% de personas no diagnosticadas por VIH, pues pueden ir ahí por la vida embarazándose y teniendo hijos sin saber que tienen VIH y seguir transmitiendo la enfermedad. Entonces, ¿cómo acabar con la pandemia de VIH? Diagnosticar a los no diagnosticados es una de las más importantes. Hay ciertas metas que norma la OMS para el 2020 que no logramos, y entonces ya se cambiaron al 2025, que es 90-90-90, que significa tener diagnosticados al 90% de todas las personas que viven con VIH, tratar a todos los diagnosticados, 90% por lo menos de todos los diagnosticados, y ahorita sabemos que incluso diagnosticados aproximadamente 50-60% solamente tienen tratamiento, y entonces la meta de la OMS es tratar al 90, por lo menos al 90% de los diagnosticados, y prevenir la infección en los que están en riesgo, igual tratar de lograr el 90% de prevención en todos los que están en riesgo, cosa que tampoco hemos logrado, ¿no? Entonces eran los objetivos del 2020, ya se modificaron al 2025 y se siguen haciendo estrategias para que esto sea una realidad, y una de las el modelo actual de prevención en VIH, si le preguntas a la gran mayoría cómo previenen VIH, te dicen es usando condón, y bueno, no es sí es la piedra angular para la prevención por décadas, claramente tienen que seguir usando condón, no estoy diciendo que no lo usen, por favor úsenlo, ¿no? Indiquen que lo usen, no, o sea, no hay manera que un adolescente se vaya de una consulta de adolescentes sin su puñito de condones, ¿no? Me acuerdo cuando estaba en el hospital de pediatría que no había condones en el hospital de pediatría, bueno, pues tenía que ir por ellos a centro médico porque mi consulta de adolescente y además de adolescente con virus multiresistente, pues a fuerzas se iban con condones, o sea, no había manera que yo dejara ir un paciente que además que tenía VIH, que además es un VIH multiresistente, sí que tenga este método de protección a la mano, ¿no? Porque además la pena de entrar, de que lo encuentren, ¿no? O sea, es todo un rollo alrededor del tabú del sexo que yo no entiendo por qué, porque es algo que todos hacemos y entonces deberíamos de verlo como lo más normal. Y sí, trabajar en la sexualidad de los niños y de nuestros hijos para que sea lo más sano posible, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que el uso consistente del condón al 100% parece imposible, ¿no? No hay manera que el 100% de las personas usen condón el 100% del tiempo. Y aquí la verdad es que con COVID hubo una analogía fantástica, porque dijeron, si no hemos logrado eso en más de 30 años de la pandemia de VIH, ¿cómo vamos a lograr que toda la gente, el 100% de la gente use cubrebocas el 100% del tiempo, todas las personas, ¿no? Entonces, bueno, lo mismo pasa con el condón y no hay manera que sea el uso consistente del condón en el 100% de las veces, en el 100% de las personas, y entonces tenemos que conocer otras medidas de prevención, ¿no? No hay una sola intervención que haya probado la reducción sustancial de la transmisión del VIH y se han utilizado múltiples intervenciones, ¿no? Tenemos estas intervenciones conductuales, evitar el uso de drogas intravenosas, eso sería fantástico, dejen de inyectarse drogas, pero si lo vas a seguir haciendo, por lo menos utiliza jeringas seguras, y eso se está también haciendo en la mayoría de los países en donde este sigue siendo una manera importante de transmisión. Educación al paciente y a la pareja, ¿no? Si yo tengo VIH y mi pareja no, bueno, educar o viceversa, ¿no? Retrasar el debut sexual, por supuesto que todos los que somos padres nos encantaría retrasar lo más posible el debut sexual, pero como no sabemos cuándo va a pasar y no nos van a preguntar y no nos van a contar y no nos van a pedir condones, bueno, pues lo que tenemos que hacer es por lo menos tenerlos protegidos contra la mayoría de las cosas que los podemos proteger. La abstinencia sexual es otra de las intervenciones conductuales, ¿no? La verdad es que todos fuimos adolescentes y la verdad es que siempre digo suerte con eso, ¿no? O sea, es una situación que difícilmente se logra, ¿no? Entonces, como no es algo tangible como lo es el condón, ¿no? O sea, si el condón no es una opción, bueno, la abstinencia sexual es una de las menos probables, ¿no? La monogamia, el uso correcto del condón, ¿no? Sí tengo que enseñar a mis adolescentes, a mis hijos, a mis adultos, a todas las personas a utilizar adecuadamente el condón. Y luego están las intervenciones biomédicas, ¿no? Que tenemos que hacer pruebas, todas las personas con vida sexual tenemos que hacernos una prueba de VIH, hepatitis B y hepatitis C
al año, si es que no estamos vacunados contra hepatitis B, y si no, VIH y hepatitis C al año, todas las personas que tenemos sexo, y tenemos que asegurarnos, bueno, y BDRL, ¿no? Las que podemos hacer por estudios de sangre, se tiene que prevenir la transmisión madre-hijo, y entonces todas las mujeres embarazadas tienen que tener una prueba de VIH durante su embarazo, y de preferencia una en cada trimestre, para estar seguros de que no hay infección de transmisión, un VIH y que se haya transmitido durante el embarazo, que eso produce que sea más factible la transmisión de la madre al feto, ¿no? Hay profilaxis preexposición que voy a platicar, hay profilaxis postexposición, hay tratamiento como prevención, y en países como África la circuncisión es uno de los métodos preventivos que se utilizan para disminuir la posibilidad de transmisión. ¿Qué es la profilaxis preexposición? Literal es, me tomo mis pastillas o me tomo mi método antes de tener sexo, sepa o no sepa que la persona con la que voy a tener sexo es o no VIH positivo, ¿no? Y es un pilar clave para lograr poner fin a la epidemia de VIH. Actualmente solamente hay 2 opciones en el mundo, y en México solamente una, que es Truvada, que es el FTC-TDF, y hay otra opción en el mundo que es el FTC-TAF, que es lo mismo que TDF, pero con menos efectos adversos renales, ¿no? Pero esas son actualmente las únicas 2 opciones en el mundo, Truvada o FTC TDF, o sea, tenofovir en tricitabina. Es una tableta que se toma, ahorita vamos a ver cómo se toma, antes y después de tener el sexo sin protección, pero ahorita vamos a hablar de eso más ampliamente. Y el otro también es una pastilla conformulada que tiene menos efectos adversos renales, pero este otro nada más está indicado para hombres que tienen sexo con hombre o personas transexuales con el género de nacimiento de ser hombre. Eh, y bueno, hay otras de última generación que esperemos no tarden mucho en llegar al país, ¿no? Incluso en algunas partes del mundo ya están disponibles, vamos a platicar algunas de ellas. Y bueno, hay muchos enfoques de PrEP novedosos porque no todo sirve para todos, ¿no? Y entonces la eficacia de Truvada como PrEP oral, tanto en hombres que tienen sexo con hombres, personas transgénero, hombres y mujeres heterosexuales, se ha demostrado en múltiples ensayos, ¿no? La reducción de la incidencia ha sido hasta el 86% más cuando tienen esta terapia preexposición. Y actualmente hay una terapia de una molécula inyectable de acción prolongada que también está mostrando mucha efectividad en estos casos, y así evitar que se les olvide la pastilla del día siguiente, ¿no? Que también que aplica, ¿no? Porque es tratamiento antes, vamos a ver, y tratamiento cierto tiempo después de la actividad sexual de riesgo, y entonces así no olvido mi pastilla del día siguiente con una inyección. Pero hay múltiples tecnologías de administración que se están estudiando y que se esperan llevar a cabo pronto, ¿no? Esta inyección de duración prolongada, que en este momento se llama CAF, los parches con microagujas, que también tiene CAF en el medicamento, nanomedicina oral, bombas de infusión, ¿no? Hay algunas personas que necesitan estas bombas de infusión para tener todo el tiempo esta PrEP o este tratamiento posexposición o preexposición, porque bueno, aquí ya no sería una profilaxis, sino un tratamiento mientras tengo esta actividad sexual prolongada, anillos vaginales con medicamento, implantes subdérmicos con medicamento, ¿no? ¿Por qué? Porque una opción no puede ser para todos, ¿no? O sea, no todas las personas tienen la capacidad de utilizar el mismo método de ningún tipo, ¿no? O sea, si ahorita nos estuviéramos viendo, no preguntaría eso porque no me levantaría la mano claramente, pero ¿cuáles tienen DIU? ¿Quiénes tienen implante? ¿Quiénes tienen condón? No, o sea, claramente no todos para todos, ¿no? Y entonces tenemos que tener diferentes opciones de prevención, ¿no? Y entonces tenemos todas estas posibilidades que vienen en camino. Por lo pronto solamente tenemos Truvada. ¿Y cómo se toma el Truvada? Bueno, la Truvada puede ser diaria, ¿no? La dosificación preferida para muchas personas es diario. ¿Por qué? Porque tengo sexo todos los días y entonces me la tengo que estar tomando todos los días, ¿no? Y otra es únicamente cuando voy a tener sexo, y entonces me tomo mi pastillita, ¿no? No debe utilizarse la terapia on demand. On demand significa, hoy voy a tener sexo, hoy me tomo mi pastilla, tengo sexo y luego me vuelvo a tomar mi pastilla 2 días después, ¿no? La terapia on demand, esa terapia no puede ser para personas que viven con
hepatitis B. ¿Por qué? Porque al tener tenofovir y al tener entricitabina puede causar que este patógeno, que hepatitis B pueda volverse resistente a su terapia, y entonces no puedo utilizar este tipo de terapia. Las personas de usuarios de drogas intravenosas, ¿no? Tampoco pueden utilizar este tipo de terapia, ¿no? El régimen on demand en cada relación sexual son 2 tabletas de Truvada con alimentos de 2 a 24 horas de la actividad sexual, después una tableta 24 horas después de la primera dosis y una tableta 24 horas después, ¿no? Son 3 días de PrEP. Y en caso de múltiples relaciones sexuales, lo que tengo que hacer es una tableta por día hasta la última relación sexual, y después de esta última relación sexual, una tableta durante 2 días más, ¿no? Y entonces, normalmente yo que tengo pacientes que viven con VIH y parejas que viven con pacientes que viven con VIH, es muy frecuente que me pidan la receta del PrEP, ¿no? Pero una de las cosas importantísimas a hablar con ellos es que el PrEP solamente protege contra VIH, pero no contra hepatitis B, no contra hepatitis B, no contra sífilis, gonorrea, VPH, etcétera. Y entonces tienes que dar esta información para hacer conciencia de que no es la única enfermedad de transmisión sexual, y ahorita hemos tenido picos de transmisión de sífilis, ¿no? Y entonces es importante concientizar a estas personas en utilizar algún otro método anticonceptivo para evitar estos otros contagios, ¿no? Disminuye la ansiedad, claramente aumenta la intimidad, por supuesto, o sea, no tener que utilizar condón y no tener que utilizar métodos de barrera aumenta la intimidad, y entonces se ofrece el PrEP, y principalmente para una pareja cero discordante, que sea una pareja estable, por supuesto que es una medida de prevención importante, ¿no? Ya, cambiando de tema, vamos a VPH. VPH es una enfermedad de transmisión sexual, es la principal enfermedad de transmisión sexual y es 200 veces más contagiosa que VIH, ¿no? Y es una de las que tenemos una incidencia y prevalencia en México más alta que cualquiera de las otras. Aquí podemos compararla con herpes tipo 2, ¿no? Que al ser herpes tipo 2 un patógeno que no solamente se presenta en brotes y que no produce una enfermedad crónica catastrófica como es el cáncer, ¿no? O sea, también vienen vacunas contra herpes tipo 2, que eso es fantástico, ¿no? Todo lo que puedan tener vacunas es la mejor noticia, ¿no? Y sífilis, como ven aquí, es una proporción baja, pero hemos tenido brotes, ¿no? Como mencionaba al inicio de la plática, el cáncer cervicuterino es la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres y es prevenible mediante vacunación, ¿no? En México aproximadamente ocurren entre 12 y 14 mil casos de cáncer cervicuterino al año, con una incidencia de 23.3 casos por 100 mil mujeres, y esto significa que es el doble de incidencia que en el mundo, ¿no? Entonces, claramente es una enfermedad que tenemos que prevenir mediante vacunación, y tenemos ciudades que tienen mayor incidencia, ¿no? Como Morelos, Chiapas y Veracruz son las entidades con mayor casos y muertes por cáncer cervicuterino, ¿no? ¿Cómo podemos prevenirlo? Vacunando, ¿no? Esta sí, si yo vacuno a todos mis preadolescentes y hago un catch-up y evito que se contagien, ¿no? O sea, hombres y mujeres desde la adolescencia los vacuno, sí es una enfermedad que puedo erradicar. Sí es una enfermedad que puedo evitar esta línea de contagio, porque tenemos vacunas que son altamente efectivas, ¿no? Tenemos la vacuna que incluye B16 y 18, que tiene, independientemente que solamente incluye a BPH16 y BPH18, protege contra el 93.2% de todos los cánceres, independientemente del tipo de BPH que haya infectado a esa persona, ¿no? Y entonces, si yo tengo esta efectividad tan alta y logro aplicar la vacuna antes de que siquiera piensen en tener sexo y termino ese esquema, la probabilidad de evitar una infección por cáncer, por VPH oncogénico es mayor del 90%, y eso sí logra una erradicación del planeta, ¿no? Entonces tengo que normalizar la vacunación, tengo que indicar la vacunación y tengo que poner el ejemplo con la vacunación. ¿Por qué poner el ejemplo? Porque somos pediatras, porque sabemos que podemos empezar a vacunar desde los 9 años, porque nos preguntan a nosotros si en la escuela se la aplican, la respuesta es sí, se la aplican, por favor, ¿no? Tengo todavía muchísimas personas y muchísimos médicos que me preguntan día con día si realmente es una vacuna que se debe de aplicar, y la respuesta es sí, todas las vacunas se deben de aplicar, todas y cada una de ellas. No hay algunas que podemos platicar al respecto en ciertas poblaciones, pero en general
Si no es una población de riesgo como VIH y entonces me pregunta la de sarampión, ahí podemos platicar y ver cómo está el paciente con VIH, pero todas las respuestas es sí. Aquí, como podemos ver, hay dos diferentes tipos de vacunas, ¿no? La verdad es que la que sea, propóngala, ¿no? Si sabemos que una vacuna es mucho mejor para cáncer, una vacuna es mucho mejor para verrugas, ¿no? Y entonces entre una y otra, pues, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero prevenir? Yo aplico las dos. ¿Por qué? Porque quiero protegerlos contra cáncer y tampoco quiero que tengan verrugas, porque aunque no pase nada, se ven feas, pues, ¿no? Y sí, es una vacuna que puede tener diferentes dosis de administración por edad, ¿no? Si tengo menos de 14 años, me puedo aplicar dos porque mi sistema inmune es tan potente que hace más anticuerpos que si tengo más de 15 años, pero si quiero ponerme las tres, me puedo poner las tres, ¿no? No pasa nada. Y sí, claramente, después de cierta edad, la disminuye la capacidad de producir anticuerpos y me tengo que poner dos. Y parece ser que con la vacuna bivalente, que es la que tiene el 93% de efectividad o más en niñas naif, con una dosis pudiera ser necesario y esos son estudios que estamos esperando porque parece que una dosis es suficiente para protegerlas mientras la aplique antes del debut sexual. ¿Qué es lo que pasa con la cobertura de VPH? Bueno, no es la única que tiene áreas de oportunidad en los adolescentes. Los adolescentes se nos olvidan, a los pediatras, ¿no? Se nos olvidan a las mamás de llevarlos al médico a vacunar y entonces tienen esquemas de vacunación incompletos. Y entonces yo como pediatra, yo como mamá, asegurarme que tengan todas las vacunas al día. Y entonces algunas estrategias es enfermeras escolares diciendo que se tienen que vacunar contra hepatitis B, TDAP, varicela, VPH, etcétera. Pero la mayoría prefieren consultorio, entonces es nuestra chamba poder vacunar a todos nuestros adolescentes. Y aquí les muestro la proporción de personas que debería de estar vacunada en diferentes tipos de países, ¿no? De países con altos recursos, medianos recursos, bajos recursos y muy bajos recursos, ¿no? La proporción de personas vacunadas contra VPH, que son los que están en colores rosas, las mujeres, y azules los hombres. Siendo todo eso verde, lo que tendríamos que vacunar para poder erradicar esta enfermedad que es una de las grandes enfermedades de problemas de salud pública y con resultados catastróficos por las secuelas que produce, ¿no? Sí, sé que es una vacuna que tiene mucha información mediática alrededor de los efectos adversos. La respuesta a eso es una vacuna que se debe de considerar segura. Riesgo-beneficio van a ser 1000 veces, millones de veces mayores los beneficios y no ha habido ningún tipo de asociación causal a ninguna de las enfermedades que se han comentado, ¿no? O sea, estas enfermedades autoinmunes que se disparan, según esto, por la aplicación de VPH. No hay una asociación causal, sabemos que no es una asociación causal, tenemos más de 200 millones de dosis aplicadas y no hay una asociación causal. Lo que sí sabemos es que si yo voy a vacunar masivamente a todos los adolescentes, pues va a coincidir algún tipo de enfermedad inmunológica, neurológica, etcétera, ¿no? Aquí podemos ver un estudio en donde se vacunó con agua, ¿no? Y podemos ver que solamente con agua pues hubo 128 diabetes, 40 tiroiditis, 20 lupus, neuritis óptica, mielosis, ¿no? Solamente porque puse agua, esa es la proporción de adolescentes que tuvieron alguna enfermedad asociada temporalmente a la vacunación. Y eso no significa que haya sido la vacuna. Y ya, para hablar no voy a hablar de cada una de las infecciones, por supuesto, no es algo que me permita una hora, ni es el objetivo de la enfermedad, de la plática, pero sí, o sea, el tratamiento, o sea, si llega un paciente con alguna enfermedad de transmisión sexual, pues tengo que tratar al paciente y a la pareja, y le tengo que dar profilaxis para todo lo que le pueda dar profilaxis, le tengo que tomar todos los basales de VPH, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis A, promover el uso de condón, explicar el uso de condón y aplicar las vacunas que no tiene el paciente, ¿no? Entonces, si no sabe si se puso hepatitis B, pues mejor se la pongo y ya si sale la serología que sí la tenía, pues no pasa nada que tenga una dosis extra. Si no he tenido VPH, inicio esquema. Si no he tenido hepatitis A, inicio esquema en ese momento. Así de importante es la profilaxis porque además tengo que dar macrólido, beta-lactámico, ¿no? Para evitar todas y cada una de las enfermedades que pudieron haber adquirido durante ese evento de actividad sexual riesgosa, ¿no? Y entonces tengo infecciones bacterianas a las que sé que hay superbugs y entonces tengo que tomar cultivos, ¿no? Pero la profilaxis tiene que empezar en las siguientes 72 horas y puedo iniciar
Si puedo tomar el cultivo antes de iniciar profilaxis, por supuesto tomo cultivo uretral para buscar si hay algún dato de clamidia o gonorrea. Si no, lo que urge es empezar este tratamiento profiláctico con ceftriaxona y con acitromicina, ¿no? Tengo que, como les decía, aplicar las vacunas que puedo aplicar si no tiene historia de vacunación, que son hepatitis A, hepatitis B y VPH, ¿no? Y todo esto es mucho más importante si esto fue secundario a violencia sexual, ¿no? O sea, si es una violación, bueno, la posibilidad de que se adquiera una enfermedad de transmisión sexual es más del 60%, cualquiera que ésta sea, y por supuesto todas estas profilaxis tienen que ir de la mano con la atención psicológica y la atención multitudinaria después de un ataque como esto, ¿no? Pero en principio todas las personas llegan por una, tienen todas y cada una de las infecciones que hemos platicado hasta que demostremos lo contrario. Entonces necesito evaluar el riesgo, si conozco a la pareja, si sé qué tipo de enfermedad tiene, bueno, pues incluso las profilaxis con VIH son profilaxis que tengo que iniciar, ¿no? O sea, si es una persona completamente desconocida, tengo que iniciar profilaxis contra VIH también. La profilaxis contra VIH dura 21 días mínimo, 28 días de preferencia, o me acabo el frasco que tengo que comprar, que es de un mes completo. Y tiene que empezar antes de las 48 horas siguientes de este riesgo sexual. Si no inicia después de las 48 horas siguientes, tengo hasta las 72, y si no inicia en las 72 horas siguientes, ya aplicar una profilaxis post-exposición de VIH ya no tiene beneficio, ¿no? Pero entonces por esto es importante hacer consciente a todas las personas que van a tener un sexo y que en algún momento puede ser un sexo sin protección o riesgoso. Las acciones que debemos de tomar tienen que ser antes de las 48 horas de preferencia, ¿no? Y claramente se tienen que reportar. Sé que es un viacrucis ir al Ministerio Público y para reportar la violencia sexual, pero es algo que debemos de incentivar y de realizar si son menores de edad. Bueno, debemos de incentivar si son mayores de edad, porque ellos deciden, y tenemos la obligación de acudir al Ministerio Público si son menores de edad. Ahí sí no depende de lo que decida el menor de edad, a menos incluso los padres no podrían decir que no, si ya tuvieron una atención médica. Y bueno, la vacunación es el método preventivo más efectivo contra la transmisión de VPH, hepatitis A, hepatitis B y contra todas las enfermedades que tienen vacuna, ¿no? La vacunación contra VPH es en niños y en niñas a partir de los 9 años de edad, y contra hepatitis B, pues en todas, ¿no? O sea, sabemos que está desde el nacimiento, pero asegúrense. La vacuna de hepatitis B se aplica desde 1995 en los niños. Si no nacieron antes de 1995 y no han recibido vacuna, no tienen vacuna, entonces hay que aplicar sin más si son personal de salud, ¿no? Si nacieron después de 1995, lo más probable es que tengan un esquema completo, pero necesitan su refuerzo de adolescente, ¿no? O sea, sí tenemos que tener una aplicación después de los 11 años de edad, una dosis extra, y si soy grupo de riesgo, me tengo que asegurar que tengo más de 10 unidades por mililitro de antígeno de superficie, de anticuerpos contra antígeno de superficie. Si no, me tengo que volver a vacunar un refuerzo mes. El condón masculino es altamente efectivo para la prevención de VIH y otras ITCs. El condón y anillos femeninos. La circuncisión también reduce el riesgo de contraer VIH y ITCs, y hay algunos otros fármacos que ya platicamos. Lógicamente, la atención a las víctimas de violencia sexual, además de toda la profilaxis que ya platicamos, la serología para los virus que podemos prevenir, también como base, porque sabemos que tomamos el basal y luego 3 meses tenemos que tomar nuevamente serología, 6 meses la serología y la última serología al año para asegurarnos que no hubo transmisión de ninguno de ellos antes de descartarlos, ¿no? Entonces es un seguimiento prolongado y prácticamente la educación de que lleven este seguimiento, ¿no? Porque la mayoría de las veces se pierden en el camino de las serologías de los 3, 6 y 1 año después de este riesgo. Y si estoy teniendo riesgos continuos, pues es un cuento de nunca acabar, ¿no? Y ya bueno, ya con esta termino, y es algo importantísimo recordarles a todos los que aplicamos vacunas o indicamos medicamentos que la farmacovigilancia es algo que tenemos que hacer de manera obligatoria. Si son vacunas, si son medicamentos, todas las farmacias, las industrias de farma tenemos estos teléfonos, cada uno de nosotros, para que
nos llamen y nos digan los efectos adversos o otro tipo de efectos que pudieron haber visto en nuestros medicamentos, y si no, en COFEPRIS también se tienen que indicar. Y ya para terminar, bueno, los invito a que se unan al curso de vacunas in situ, que tenemos vacunación en todo, desde red fría hasta vacunación en el adulto mayor en videos, y es un curso corto que da puntos de certificación. Y bueno, para cualquier duda, este es mi correo. Si no logro contestar todas sus dudas, este es mi correo, con mucho gusto platicamos. Y con esto termino y les doy las gracias por su atención.